que venimos eh, por ahora tocando De oído. tangencialmente. A ver si me da un segundo. Busco la ley. Bien. Bueno, le decía, ¿cómo vienen con la materia, con los casos? ¿Están haciendo prácticos? ¿Tuvieron alguna complicación? ¿Cuarta categoría? Lo importante es tener salud. No, mentira. No, vinimos a las corridas con otros trabajos y otras materias pesadas también como impuestos. Profe, yo estuve mirando la guía de trabajos que habían pasado y hay, creo que, si mal no recuerdo, un ejercicio nomás de cuarta. Sí, el Quería saber número 40. si el último o el anteúltimo, algo así. Así que no sé si eso nomás vamos a practicar o usted nos va a dar más ejercicios o cómo. La guía que comentás es la de la UBA, ¿no? Sí, sí. Sí. Eh, a ver, Salvo que haya, no sé, un caso integrado que incluya más de cuarta que de otros, claro. pero ese es el único. Claro, porque los integrales suelen tener más los de primera, segunda o tercera, que es lo de las empresas. Pero de cuarta tienen muy poco. Sí. Eh, bueno, voy a ver en todo caso para la próxima de buscar algún material, pero a ver, usted no tiene la guía por las dudas ahí, a ver si busco un ratito. Sí, tengo. Ahí, un segundito. A ver si puedo pasar acá el archivo. Ahí le paso, profe. Bueno, en el chat, ¿no? Sí, un segundito que... documentos. Ahí, ahí se están viendo. El último es el número 40, si no mal recuerdo, es el único de cuarta, por así decirlo. Que ese momento ya da para hacer la determinación del impuesto, da cargas de familia, deducciones generales y otras cosas que nos sirven para... Ahí está, ahí se envió. A ver. Está al final de todo. Es la de 2019, ¿no? Sí, sí. El caso 40.
Cuarta categoría, que dice Maximiliano Raffi, ¿puede ser? Exacto. ¿Sí? Bueno, este tiene... Por lo que veo tiene sueldos, o sea, sueldos brutos planteado por mes. Si tiene solamente dos con las retenciones practicadas. Claro, este caso es más para fundamentalmente analizar el tema de las retenciones en el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, ¿sí? Es incluso, diría más, un caso más de tipo para el empleador, digamos, eh, ya que en este caso, o sea, si el sujeto percibe únicamente rentas de cuarta por sueldos, la patronal va a ser quien le va a retener el impuesto a las ganancias en cada, haciendo, bueno, en definitiva, en la tabla esa sería la evolución, digamos, lo que va sufriendo de retenciones mes a mes. Y, y con el ajuste anual, en definitiva, este sujeto no estaría obligado a presentar declaración jurada, salvo que supere determinado importe, que en este caso no supera, en cuyo caso presentaría simplemente una informativa, o en su efecto bienes personales también. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Voy a ver en todo caso de complementar un poco esto con otros casos de cuarta que tengan que ver más con declaración jurada que presente el contribuyente. Lo que pasa es que eso solíamos ver, o por ahí lo pueden ver en casos integrales, donde la cuarta está relacionada también a otras categorías y bueno, y se incluyen todo dentro de una declaración jurada. Este caso, como le dije, es más bien un caso típico de impuesto a la ganancia en la cual la determinación la va haciendo el empleador a través del régimen de retención vigente. Y como le dije, si el impuesto está correctamente retenido, a fin de año eventualmente se hace algún ajuste, pero si fue ingresado completamente el impuesto a través de las retenciones sufridas, entonces el sujeto no estaría obligado a presentar declaración jurada. Bueno, entonces para la próxima, en todo caso, voy a ver qué podemos complementar o en todo caso indicar qué casos prácticos, porque en esta guía hay integrales donde se tratan rentas de cuarta categoría. Tendría que haber los pertinentes. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? No, no, profe. Eh, Vamos a analizar entonces, me interesa comentarle el tema de la eh, residencia a los fines tributarios, cuestión que arranca en el título
título 8. Vamos al artículo 116. Sí. Bueno, les decía, estamos en el título 8, 116. Esto es a los fines de establecer cuando un sujeto es residente a los fines tributarios para, como habíamos dicho al comienzo, al tratar el tema objeto, si un sujeto en definitiva va a estar obligado a tributar por todas sus ganancias que obtenga tanto de fuente argentina como de fuente extranjera, o caso contrario, si no es residente a los fines tributarios para el impuesto a la ganancia argentino, de ser considerado no residente va a tributar generalmente mediante el mecanismo de beneficiario exterior únicamente por las rentas de fuente argentina si es no residente. Pero bueno, primero entonces analicemos el concepto de residencia que prevé el artículo 116. Bueno, dice justamente a efecto de lo dispuesto en el tercer párrafo, artículo primero, que es de donde estábamos planteando el ámbito de aplicación, se considera residente en el país, y dice, primero las personas humanas de nacionalidad argentina, nativa o naturalizada, es decir, que hayan nacido en el país o que hayan obtenido la nacionalidad, excepto que pierdan la condición de residente conforme el 117. Vamos a ver sería cómo se deja de ser residente, donde estaría pasando a ser en definitiva beneficiario exterior. Pero en primer lugar, en cuanto a personas físicas o humanas, tenemos toda persona argentina, es decir, que tenga nacionalidad argentina, en principio es residente, salvo que la pierda, salvo que pierda la residencia, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, también son residentes, conforme el inciso B, las personas humanas que no sean argentinas, es decir, que sean de nacionalidad extranjera, pero que hayan obtenido, en este caso, la residencia permanente en el país, es decir, en Argentina, o, esto es de acuerdo, hay que tener en cuenta que cuando se dice que hayan obtenido la residencia en el país, se refiere a la residencia de acuerdo a las normas de migraciones. Es decir, habrá que ver en migraciones qué requisitos establecen para ver cómo obtener la residencia argentina. Eso obviamente varía de país a país. Sería el equivalente, por decir algo, no sé, los yanquis la llaman green card, en Estados Unidos o en otros países, o sea, la residencia es la visa, bueno, no temporario, pero la residencia sería en definitiva la autorización, sin ser un concepto, sin ser lo que es la nacionalidad, la residencia permite en definitiva permanecer en el país en cuestión, ¿no? Obviamente de acuerdo a las leyes de migración en cada caso. Bueno, entonces, los extranjeros, los que no sean argentinos, ¿cómo adquieren la residencia tributaria? Digo tributaria para distinguirla de lo que es la residencia de acuerdo a migraciones. Por un lado, se adquieren la residencia permanente o sin tramitar la residencia permanente, en el caso en que hayan permanecido en el país con autorizaciones transitorias o temporarias, de 12 meses. Al cumplirse los 12 meses, se estaría adquiriendo lo que sería lo que conocemos, se suele decir en términos tributarios, la permanencia continuada, se verifica, esto será con autorizaciones temporarias en el país, y cumplido ese plazo de 12 meses, entonces se estaría obteniendo la residencia tributaria, sin adquirir la residencia de acuerdo a migración. Para este caso, la norma plantea que las ausencias dentro del plazo de 12 meses, que no superen los 90 días, no van a interrumpir lo que conocemos como permanencia continuada.
Ahora vamos a ejemplificar en todo caso para que se entienda. Pero en principio quiero que me sigan en lo siguiente. Nosotros dijimos, inciso A, argentino, nativo naturalizado, salvo que pierda la residencia. Inciso B, dijimos, los extranjeros pueden adquirir la residencia argentina a los fines tributarios de dos formas. Una, si obtienen la residencia permanente de acuerdo a migraciones. En ese caso, cuando migraciones le da la residencia de acuerdo a migraciones, la residencia argentina, ¿no es cierto?, también adquiere junto con eso la residencia tributaria. Y el otro caso, que sería B, segunda hipótesis, por decirlo de alguna forma, sería el caso de que sin adquirir la residencia, tramiten migraciones, lo que se conoce como autorizaciones temporarias o transitorias para permanecer en el país, y a través de esas sucesivas renovaciones llegue a cumplir el plazo de 12 meses. Al cumplir los 12 meses de permanencia continuada en el país, que sería cuando un extranjero entró al país con autorizaciones temporarias o transitorias, y la fue renovando, y bueno, cumplió los 12 meses, ahí se da la permanencia continuada, que implica sin adquirir, obviamente, sin ser nacional, porque no es argentino, sin tener la nacionalidad, sin adquirir la residencia permanente, pero con las renovaciones de permanencias, perdón, de residencias transitorias, se da la permanencia continuada y en los 12 meses está adquiriendo la residencia tributaria, ¿sí?, a los fines del impuesto a la ganancia argentino. Esta sería la otra forma. Y como dijimos, la ley dice, bueno, deriva al decreto reglamentario, pero yo les anticipo que las ausencias temporarias que no superen 90 días dentro del plazo de 12 meses no van a interrumpir la permanencia continuada para que se verifique la residencia tributaria argentina. Veamos esto con un ejemplo. La primera hipótesis: un extranjero que ingresa al país, supongamos hoy, no sé, 15 de octubre, ingresa al país y empieza a hacer los trámites en migraciones, ¿sí? Depende de lo que haga. Si por ahí directamente, no sé, viene por motivos de trabajo, viene a querer residir acá en el país y cumple con todos los requisitos en migraciones y hace los trámites y le sale la residencia permanente, supongamos en una resolución de la autoridad competente en migraciones, no sé, que el 30 de noviembre, supongamos que hace todo medio rápido, el 30 de noviembre ya sale la resolución donde se le otorga la residencia permanente argentina, de acuerdo a migraciones. Bueno, esa residencia permanente cumpliendo el requisito de adquirir la residencia también tributaria. ¿Vamos a ir hasta ahí? Después vemos a partir de cuándo surte efecto, pero adquirir la residencia permanente hace también, o conlleva también, que se le otorgue la residencia tributaria. Y por ende va a estar grabado, la consecuencia va a ser que él va a estar grabado por fuente argentina y fuente extranjera, de que eso surta efecto. La otra hipótesis era si ingresa al país, vamos a poner un extranjero, hoy 15 de octubre de 2020, y ingresa con residencias temporarias o transitorias. La migración, va a migraciones, obviamente estamos hablando de inmigrantes legales, ¿no es cierto? No estamos hablando de inmigración ilegal porque eso está fuera de todo esto. Pero alguien que ingresa legalmente al país con una visa o autorizaciones transitorias o temporarias, e ingresó hoy, 15 de octubre, supongamos que le dieron 3 meses, bueno, la fue renovando, cada vez que va venciendo, va renovando, para el 15 de octubre de 2021 se estaría verificando el concepto que nosotros decíamos de permanencia continuada en el país, con lo cual, con autorizaciones transitorias, ¿no es cierto? Con lo cual, sin tener la residencia permanente, pasaría a ser residente a los fines tributarios, no de acuerdo a migraciones, pero sí a los fines tributarios, por verificarse la hipótesis de permanencia continuada. En esta última hipótesis,
fíjense que yo dije, supongamos que entró hoy 15 de octubre de 2020. Recién 15 de octubre de 2021 se cumplen los 12 meses de permanencia continuada, pero dice la norma, no se interrumpe la permanencia continuada si, por ejemplo, vamos a poner que para las fiestas, 20 de diciembre, y vuelvo, no sé, el 30 de enero, por decir algo, se vuelve a su país el que ingresó, pero volvió a entrar, bueno, eso siempre y cuando esa ausencia en el país, dentro del plazo de permanencia continua de 12 meses, siempre y cuando la ausencia no supere los 90 días, continua o discontinua incluso, no se va a interrumpir los 12 meses de permanencia continuada. Con lo cual, igualmente seguiría el 15 de octubre de 2021 cumpliendo con la permanencia continuada y en su caso también adquiriendo la residencia tributaria. Esto así, incluso aunque, como dije, las ausencias sean continuas o discontinuas, quiere decir que las salidas puede tener varias salidas. Lo que hay que controlar es siempre que las salidas no superen los 90 días. Donde superen los 90 días, cortará el plazo de permanencia continuada y eventualmente habría que volver a contar los 12 meses, se empezaría a contar desde cero, desde el primer reingreso, para ver cuándo se verifican 12 meses de permanencia continua en el país con ausencias que no superen 90 días. Esto, bueno, hay distintos casos, ustedes van a poder ejercitarlos, hacer esos planteos y resolverlos, o incluso también en el material buscar casos de este tipo. Profe, disculpe, hay otro concepto también de residencia que era para las cargas de familia, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Eso hablábamos no me acuerdo si era la clase pasada o antes, es un concepto totalmente distinto. Hoy en día eso está creo que era el 20, 29 o 30 por ahí. a ver, claro, 29 creo, porque el 30 son las deducciones personales. Eh, a ver, vamos a decir bien por los dos números de artículo, muevo un poquito en la ley. No, gasto de sepelio. ¿No? A ver. 33. Bueno, claro, el 33, sí, ese concepto de residencia es, como habíamos dicho, exclusivamente a los fines de poder computar las deducciones del artículo 30, las deducciones personales que tratamos anteriormente. Ese es un criterio muy sencillo, ya que si estuvo más de 6 meses en el país, en el transcurso del año fiscal, para computar ya sea carga de familia o el mínimo no imponible en el caso del contribuyente, pero es al solo efecto recién mencionado, nada más. Ah, está. No tiene que ver, ese artículo 33 no tiene que ver con el artículo primero, que es lo que nosotros estamos tratando ahora en el título 8, es decir, el artículo 116. Estamos ahora. ¿Está bien? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, por favor. Entonces, eh, vimos cómo las personas humanas tenemos las dos formas en que se consideran residentes, o sea, inciso A y B. Y en el B dijimos tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? Antes de pasar a lo siguiente, sujeto residente, me parece pertinente que el efecto, o sea, yo le dije, después vemos cuándo surte efecto. Eso, a ver, ya le digo, en qué artículo me parece que estaba en el decreto reglamentario. Tengo que abrir el decreto. Si me dan un momento. Ah, ahí yo pasé al coso, perdón, que estaba mi micrófono desactivado.
Bueno, el 281 habla del plazo que yo le decía de los 90 días, no interrumpen la permanencia continua en el país. Y el tema de... Capaz que estaba en la ley, entonces, ahora un segundo. ¿Puede ser después del inciso F? Sí, correcto. Dice, en los casos comprendidos en el inciso B del párrafo anterior, ahí donde planteó... ¿Quién planteó la compañera? Justo no está mirando. Yo, Daniela Caruso. Como dijo Daniela, después del F dice, del mismo artículo, en los casos comprendidos en el inciso B del párrafo anterior, la adquisición de la condición de residente causará efecto a partir de la iniciación del mes inmediato subsiguiente, aquel en el que se hubiera obtenido la residencia permanente en el país o en que se hubiera cumplido el plazo establecido para que se confirme la adquisición de la condición de residente, que es la permanencia continuada. Esto es, traduciendo esto con un ejemplo, yo el primer ejemplo que le di, si adquiere la permanencia continuada, perdón, si adquiere la residencia permanente, decía, supongamos que entró hoy 15 de octubre. Creo que había nomás 19, me parece que éramos. Bueno, les decía, justo estaba por comentar un ejemplo. Se cortó, así que le decía, suponiendo, para ver cuándo causa efecto, ¿no es cierto? Yo le decía, en la hipótesis de que entró un sujeto que obviamente es extranjero, no argentino, porque si fuera argentino en principio sería residente hasta que pierda la residencia. Pero suponiendo que ingresa un extranjero al país, hoy 15 de octubre, y empiece a realizar el trámite ante migraciones para obtener residencia permanente, tendrá un papeleo, qué sé yo, algún trámite burocrático. Cuando cumpla con todos los requisitos, habrá una resolución, la cual se le otorga, supongamos que esa resolución sale con fecha 30 de noviembre, entonces ahí se le otorga la residencia permanente, si ese trámite es el que hizo, pero esto va a causar efecto, dice el 116 segundo párrafo que recién mencionábamos, va a causar efecto a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente. Es decir, que esto le traería consecuencias tributarias al sujeto a partir de, no diciembre, si dijimos la resolución es 30 de noviembre, o cualquier fecha de noviembre, si ahí obtuvo la resolución en la cual obtuvo la residencia permanente, se va a saltear a diciembre y a partir del 1 de enero, justo en este ejemplo, parece a propósito, pero bueno, justo a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente, que sería el 1 de enero de 2021, pasaría a ser considerado residente argentino a los fines tributarios. Con lo cual, justo en este ejemplo, calza de que el 2020 todavía va a ser beneficiario del exterior, eventualmente, o no residente argentino, y en el 2021 pasaría a ser residente argentino, tributaría por fuente argentina y fuente extranjera. ¿Sí? En la otra hipótesis que les planteaba, suponiendo que
el otro, el ciudadano, digamos, ingresó el 15 de octubre también, entró el 15 de octubre, pero fue obteniendo residencias temporarias o transitorias y las fue renovando. Decíamos que el 15 de octubre de 2021 va a cumplirse la permanencia continuada, siempre y cuando no tenga ausencias superiores a 90 días dentro de ese plazo de 12 meses. En ese caso, el 15 de octubre de 2021 cumple la permanencia continuada y eso surtiría efecto a partir del primer día del mes subsiguiente, con lo cual sería, en ese caso, a partir del 1 de diciembre de 2021. En ese ejemplo, con esos datos, estaría pasando a tributar como residente argentino. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, entonces, eso es para lo que es personas humanas. Bueno, los otros sujetos residentes en el país que van a ser considerados residentes, bueno, tenemos el caso de las sucesiones indivisas. En ese caso, lo que ocurre es que hay una continuidad de el sujeto, de la condición de residente del sujeto al momento del fallecimiento. Es decir, no va a importar dónde fallece el sujeto, dónde se produce la sucesión, dónde se radica el juicio. No olviden que la sucesión es un juicio. Sino que lo que va a importar es qué condición revestía el sujeto al momento de fallecer. Si era residente el causante, la sucesión va a seguir siendo residente, y si era no residente el causante al momento de fallecer, bueno, la sucesión va a seguir siendo no residente. Después tenemos, bueno, otros sujetos que también son considerados residentes en el país. Remite la ley a los sujetos del inciso A del artículo 73, que esto es las sociedades de capital. Ese es el ex artículo 69, creo que era. El 73 hoy en día es tercera, no tercera, sino la sociedad de capital, o sea, como le dije, el antiguo artículo 69. Y en el 73 tenemos, bueno, por un lado el inciso A y por otro lado el inciso B. O sea, en el A están enunciadas las que solemos denominar en forma doctrinaria sociedad de capital, y en el inciso B están los que denominamos establecimientos permanentes. Tenemos que tanto las sociedades de capital, denominadas así desde el punto de vista tributario, estar constituidas en el país, son sujetos residentes. Siempre que hacemos referencia a los sujetos del 73A, ex 69A, por ahí se agarran un libro viejo. Todas esas sociedades de capital, entre comillas, porque no son solamente las sociedades de capital que uno estudia en derecho comercial, sino que también hay otros sujetos como fideicomiso, etc. Pero todos esos sujetos que doctrinariamente, repito, en impuestos llamamos sociedad de capital, son considerados residentes del país, y obviamente hace referencia a ver, si hablamos de las sociedades anónimas, las sociedades anónimas constituyen el país. Digo, aclaro esto porque eventualmente también hay sociedad anónima, no sé, en Paraguay o qué sé yo, o en otro país que también pueda llamarse de la misma forma, pero obviamente no son sujetos del 73A porque ese artículo hace referencia a
las sociedades, etcétera, constituidas en el país. Por ende, obviamente, todas esas sociedades de capital, denominadas así tributariamente, son residentes del país mientras sean constituidas en el país. Y obviamente, si están constituidas, todo el tiempo van a ser sujetos residentes. En este caso, no va a cambiar la residencia de una persona jurídica que está constituida en el país, sino que, al sumo, en todo caso, muere la sociedad cuando se disuelve, y bueno, y ahí dejará de existir cuando se disuelve y se liquida, ¿no es cierto? Ya que nos remitimos al 73A, que hace referencia a la sociedad de capital, también podemos mencionar algo que no sé si el legislador por ahí, no sé por qué motivo no lo incluyó como otro apartado más del 116, sino que lo mandó al último párrafo. Dice que los estados comprendidos en el inciso B del 73 tienen la condición de residente a los fines de esta ley y en tal virtud quedan sujetos a la norma de este título por su ganancia de fuente extranjera. Y esto es obvio, ¿por qué? Porque en cierta forma va de la mano del concepto de establecimiento permanente, que no sé si ustedes, bueno, tercera todavía no están viendo, pero en tercera categoría el concepto de establecimiento permanente hace referencia justamente a, por ejemplo, una sucursal de una empresa extranjera que se radica en el país y que, tal vez sin formar una persona jurídica de acuerdo a nuestra ley, se instala y funciona operativamente y está asentada en nuestro país. Ese es el concepto que ustedes van a encontrar en el artículo 73, inciso B, ¿sí? El de establecimiento permanente, sea industrial, agropecuario, financiero, comercial, de servicio, lo que fuera, ¿sí? Cualquier, en definitiva, empresa estable que está instalada, radicada en el país, en forma económica, podemos decir, este es un concepto económico, el de establecimiento permanente, pero no tiene una personalidad jurídica, es decir, no está jurídicamente radicada o constituida en nuestro país. Es un poco la diferencia que a veces les planteo, se da a veces, por ejemplo, suelo tomar el caso de los bancos, donde, a ver, hoy en día, no sé si hay alguno así, no me suena, por lo menos no de los conocidos, no de los más famosos, pero en su momento estaba el Citibank, estaba el Boston Bank, o no, Bank Boston, hace un tiempo, no sé, hace un par de años, también tengamos que ir a la década del 90, 2000, por ahí. Pero esos eran bancos que funcionaban como sucursales. Es más, el Citibank creo que todavía funciona, se vendió la banca minorista al Río, pero la banca mayorista creo que todavía funciona y funciona como sucursal, es decir, sigue siendo el Citibank NA, o lo que era también el Bank Boston, era Bank Boston NA, es decir, esa era la sigla de, por ejemplo, Citibank National Association, que es la sigla de una persona jurídica de Estados Unidos, porque eran en definitiva la misma matriz que lo que hizo es instalar una sucursal acá sin un ropaje jurídico local o argentino. A diferencia de, por ejemplo, si ustedes toman no sé, el Banco Santander, dice Banco Santander, Sociedad Anónima, o el BBVA, Sociedad, creo que Banco Global Vizcaya Argentina, Sociedad Anónima, esas son sociedades locales que obviamente, si comparamos y distinguimos, un banco que funciona a través de una sociedad anónima constituida localmente, de la cual depende de su casa matriz, que es otra persona jurídica, tal vez con formato un holding, pero bueno, son personas jurídicas distintas. La SA local encuadra en el 73A de nuestra ley y es residente conforme vimos el 116, inciso D. Pero una empresa que simplemente instaló una sucursal acá, como era el caso del Citibank NA o el Bank Boston NA, que eran meras sucursales de emprendimiento económico en su casa matriz, es decir, que en teoría uno concretaba u operaba concretamente con la casa matriz directa del exterior. Entonces, esos casos encuadraban en lo que es la figura de establecimiento permanente, artículo 73, inciso B.
No obstante, por el concepto económico, obviamente que estamos mencionando, también la ley lo asume como residente, pero en este caso fundado en lo que sería el último párrafo del artículo 116 que estamos comentando. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno. Y después también tenemos como sujetos residentes, en el caso de lo que son las sociedades y empresas o explotaciones unipersonales, o sea, lo que serían sociedades no de capital, en cuanto a, no sé si recuerdan, pero en estos casos, en la sociedad de personas, empresas de explotación unipersonales, dice incluida en los incisos B y D y último párrafo del 53, que es tercera categoría, ex artículo 49. Estos sujetos tributan, bueno, hoy en día, de acuerdo a la reforma de la 27430, tienen dos formas de tributar. Una, la tradicional, la clásica, que es el método de transparencia, que implica que la sociedad simplemente cuantifica la renta y atribuye el resultado a los socios conforme a su participación social. Y la otra forma es que opten por tributar como la sociedad de capital, es decir, como la sociedad siguiendo el criterio del artículo 73, inciso A, o directamente del 73, ex artículo 69. Que en ese caso van a tributar la sociedad al 30% hoy en día, y bueno, y después, si distribuye utilidades, no van a ser dividendos en este caso, sino que van a ser utilidades, van a estar grabados al 7%, ¿cómo es? Sí, al 7%. Dependiendo de, a ver, si optan por este último método, es decir, por tributar como la sociedad de capital, en ese caso, bueno, van a ser íntegramente residentes. Y si no lo hicieran, es decir, en el caso en que tributen como sociedades de personas, solamente van a ser consideradas residentes, dice este artículo, al solo efecto de la atribución de los resultados impositivos a los dueños o socios que revistan la condición de residente del país, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente. Vale decir de que la sociedad de personas, supongamos, para hacerla fácil, una sociedad colectiva de dos socios, ambos, cada uno tiene 50%. Bueno, y si tributa como sociedad de personas, el resultado de la sociedad se atribuye íntegramente a los socios, formando parte de la declaración jurada de cada socio. En este caso, la sociedad, si tiene un socio residente y otro no residente, entonces la sociedad va a ser considerada residente en proporción al socio residente, es decir, la mitad, y no residente en proporción al socio que está fuera. Por ende, para ese deberá incluso actuar como agente de retención del beneficio del exterior. Pero en definitiva, esto es la solución práctica que haya la ley a la hora de determinar la residencia de esta persona jurídica que tiene socios residentes y no residentes. Es decir, le asigna la proporción de los socios residentes, bueno, en esa proporción será residente argentino y en la otra proporción será no residente, a los fines tributarios, ¿no? Bueno, y residentes los fideicomisos regidos por las leyes argentinas, obviamente lo que estoy acá, a efecto de, bueno, cumplir las obligaciones que le correspondan al fiduciario, al gerente, etc., para lo que sería la cuestión tributaria, ¿no? Y con eso completamos lo que serían las figuras que se consideran residentes a los fines de lo que habíamos hablado del ámbito de aplicación, el artículo primero, para determinar cómo tributan, ¿sí? Por todo, si fuente argentina y fuente extranjera, o solamente por fuente argentina
si es no residente. Bueno, y finalmente, por lo menos por hoy, para este tema, simplemente comentar lo que sería la inversa de lo comentado, es decir, cómo se pierde la condición de residencia, ya que decíamos que las personas humanas son residentes en tanto no pierden la condición de residencia del artículo 117. Bueno, es decir, el caso de un argentino, o sea, un sujeto que es residente, argentino no, porque puede ser tal vez un extranjero que es residente argentino y en algún momento pierda la condición de residencia, o puede ser que sea un argentino y en algún momento pierda la condición de residencia, con lo cual la situación sería la inversa en el sentido de que estaba tributando por todo, fuente argentina y fuente extranjera, y si pasa a ser no residente, va a tener que empezar a tributar como beneficiario al exterior. Eso se puede dar de dos formas. La pérdida de la condición. Como decíamos, la inversa de lo que es el 116B. Una forma va a ser, o sea, va a perder la residencia tributaria cuando adquiera la residencia permanente en otro país, en otro estado extranjero, de acuerdo a la ley de migraciones de ese otro país. Supongamos, no sé, hay gente que... Bueno, hoy en día, vieron que se habla mucho justo de este tema, con el tema de bueno, la presión tributaria local, el impuesto a las grandes fortunas que quieren implementar, y mucha gente que se está yendo a Uruguay, dice, a veces tal vez sin irse, pero a ver, es más, Uruguay bueno, tiene su régimen de residencia y su régimen tributario, etc. Y bueno, y hay gente que está haciendo la residencia tributaria uruguaya porque de esa forma va a dejar de ser residente argentino y en consecuencia solamente va a tributar acá por lo que tenga acá. Pero eventualmente todo lo que tiene afuera va a quedar fuera del ámbito de imposición del fisco local, es decir, de la ANFIP, poniéndole el nombre de apellido, ¿no? No sé si leyeron los diarios, pero es algo que se debate mucho, hay mucha gente. Uno de los primeros medios que fue Galperín, el CEO, dueño de Mercado, bueno, CEO ahora no, ahora es dueño de Mercado Libre, puso CEO a otro sujeto, pero en definitiva lo que hizo es la residencia uruguaya, deja de ser residente argentino y en definitiva solamente ¿qué va a poder grabarle el fisco local? O sea, la FIP. Va a poder cobrar impuesto a la renta solamente por lo que sea de fuente argentina. Toda la ganancia de fuente extranjera que eventualmente generaba este sujeto, al pasar a ser ahora residente uruguayo, el fisco argentino la pierde. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, ya si no es residente argentino, habrá que ver cómo tributan en Uruguay, ¿no? Pero si es residente uruguayo, en definitiva, está encuadrando lo que estamos diciendo acá en el artículo 117, una persona humana que adquiere la residencia permanente en otro país, sea Uruguay o cual fuere, pierde la residencia argentina. Sería una hipótesis. La otra, la inversa de la que estábamos viendo, que tenga permanencia continuada en el extranjero. Esto es, por ejemplo, que se vaya a Uruguay y esté con autorizaciones transitorias o temporarias de acuerdo a migraciones de ese país, por 12 meses, irse los 12 meses, se da la permanencia continuada en el extranjero, en este caso, en cuyo caso va a dejar de ser considerado residente argentino. En este caso, las presencias temporales en el país que no superen 90 días no superan la permanencia continuada extranjero a los fines de, en este caso, perder la condición de residente. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Por supuesto. Bueno. Y bueno, creo que vamos a dejar acá por hoy. Después hay otros conceptos que, si tenemos tiempo, lo vemos más adelante, el doble residencia y alguna situación particular de no residentes que tributan como residentes.
Pero vemos en todo caso, si tratamos eso la semana que viene. No quiero abusar mucho porque sacar una muela de juicio y no quiero hablar demasiado porque me va a generar sangrado. Ya creo que duré bastante, 1 hora. ¿Sí? Si no hay preguntas, No, profe. Bueno, profe, buen fin de... bueno, Gracias, gracias. profe. Nos vemos Buen fin de el semana, lunes. profe. Que se mejore. Hasta luego, profe.